Bueno, acá estamos después de unos problemas técnicos. Espero que nos estén escuchando. Sí, recién teníamos una falla en cuanto a lo que era la transmisión del audio, así que espero que pueda estar escuchándose en esta noche sin ningún inconveniente. Les decía, vamos a comenzar desde el arranque de lo que compartíamos recién. Agradecidos a Dios por este punto de encuentro donde nos da la posibilidad de acercarnos no solamente a los hermanos de nuestra congregación, ¿sí?, sino que también a muchos hermanos de diferentes partes del país, ¿sí?, alumnos, exalumnos que nos permiten tener la posibilidad de poder estar llegando a sus hogares y poder estar transmitiendo el mensaje de Cristo. Agradecidos al Señor, pasamos el domingo pasado, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, teniendo la experiencia, ¿sí?, de estar viviéndolo de esta manera tan especial. El domingo por la noche pudimos celebrar la cena del Señor en comunión con los hermanos a través de la aplicación Zoom. Y bueno, en cada casa se había preparado la mesa para estar compartiéndola y para estar teniendo ese momento de comunión. Y lo bueno de poder estar encontrándonos nos da la posibilidad de poder impartir una palabra de estímulo para estos días. Y venimos de celebrar la Pascua, de hablar acerca de la obra de la cruz, ¿sí?, hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Un acto espiritual llevado adelante por el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y que nos dio la posibilidad justamente de poder encontrar en Él todo lo que nosotros necesitamos para poder reconciliarnos con Dios. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 3 en adelante, ¿sí?, nos encontramos con que Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí?, y nos habla diciéndonos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Qué importante es que nosotros tomemos la dimensión de cuál fue la obra de Cristo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. La obra de Cristo en la cruz. Achicar, no tener la visión correspondiente a esta palabra, puede llevar a achicar a Dios, limitarlo y hacerlo un Dios totalmente limitado a la cuestión humana y natural de la cual yo puedo sentir que realmente tengo una necesidad de que Dios obre. En estos días se escuchaba acerca de esta palabra, de que justamente estamos teniendo tanta abundancia de palabras, de mensajes, de predicaciones, que teníamos esta posibilidad. Estamos en vivo en casa, en el living de casa, y entonces se acercó la gata. Entonces ustedes van a ver la gata que por ahí entra en escena. No se asusten. Y la palabra que en estos días se hablaba mucho y escuché decir personas: bueno, el acta de los decretos que había contra nosotros y en la cruz Jesús rompió el acta de decretos de pobreza, de miseria, ¿sí?, de enfermedad, el acta de decretos de las maldiciones. Y en realidad fue mucho mayor lo que hizo Jesucristo y realmente no fue del impacto de lo que se limita cuando uno habla y lo lleva a ese lugar. En la versión NBI nosotros vamos a encontrar una
explicación más clara en las mismas palabras de Pablo, cuando dice, antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, el perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, y anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿Cuál era la deuda que teníamos? ¿Cuál era el acta de decretos que se clavó en la cruz? El acta de decretos que se clavó en la cruz fue el acta de la ley, fue la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era la ley la que nos era contraria. Era la ley la que nos hacía a nosotros realmente pecadores. Porque como lo dice Pablo, si no está la ley, no estaría el pecado. Es la ley la que nos manifestó, nos dejó en manifiesto el pecado. Es la ley la que hacía de que cada uno de nosotros estuviéramos en una situación justamente de pecaminosidad que nos alejara de Dios. Pero el apóstol Pablo dice de que la obra de Cristo vino para perdonarnos y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Se da cuenta, es mucho más que ser libres de los decretos de pobreza. No, esto tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con una cuestión de que el cumplimiento de la ley por parte de nosotros en nuestra condición de pecadores era imposible. Nosotros no podíamos cumplir con esa ley. Y fue la muerte de Cristo la que hizo que vos y yo pudiéramos cumplirlo. Es justamente la obra de Cristo la que llevó adelante la cruz, que Él clavó el acta que nos era contraria. Dice la Biblia, en la versión NBI dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Él la clavó en la cruz. Esa obra fue la que hizo justamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para anular algo que era en contra de nosotros? Lo hizo cumpliéndolo Él. Porque de esto nos habla esta obra de la cruz. Esta obra de la cruz nos habla de un Cristo que tomó tu lugar y mi lugar, y que el acta que nos era contraria era el acta de la ley, la que decía que vos y yo éramos pecadores. Y Él la sacó del medio, y Él, en lugar del acta de la ley, entre nosotros y Dios dejó de estar esa acta que nos era adversa, como dice la versión NBI, o como dice la versión Reina Valera, que nos era contraria. Él la sacó, y lo que quedó entre nosotros y Dios fue la gracia. Es fundamental que nosotros abracemos este concepto desde esta seguridad. Fue quitada la deuda, fue quitada el acta que nos era contraria. ¿Cuáles eran los decretos? No eran decretos de pobreza, no eran decretos de miseria, no. Eran los decretos de Dios. Eran los decretos de Dios dados a través de la ley, los que nos hacían nosotros pecadores. Y eso fue quitado del medio. ¿Qué fue quitada la ley? No, fue clavada en la cruz. Alguien pagó para que vos y yo pudiéramos cumplir con la ley. Y ese fue Jesucristo. Y es que por eso que por gracia somos salvos. Ahora, al venir esta situación de que Jesús clava la ley que nos dice pecadores, la ley que decía que vos y yo éramos pecadores, la ley que decía que vos y yo habíamos infringido la ley de Dios, la ley que marcaba que cada una de esas fallas morales en nosotros eran pecado. Eso fue lo que Jesús quitó del medio. Jesús quitó del medio una ley que nos era contraria, una ley que nos hacía estar en deuda. Y dice la Biblia que Él anuló esa deuda que nos era contraria. Él anuló la deuda y Él la pagó en la cruz. Ahora lo que hay entre Dios y nuestras vidas ya no es un acta que nos es contraria, ya no es una deuda
que nos es adversa, sino que es la gracia de Dios. Ahora, pastor, en estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia, de tantos días de cuarentena, es muy linda la explicación que da, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra realidad? Todo. Tiene que ver todo. Porque si vos tenés una mirada desde la perspectiva correcta, de esa perspectiva te va a hacer entender de que ya no está más esa deuda entre tu vida y Dios. Que Jesús anuló esa deuda que nos era adversa, dice la palabra. La anuló, cumpliéndola a Él. Porque en Él no fue hallado pecado. Porque Él pagó el precio. Él fue la ofrenda perfecta una vez y para siempre. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, donde justamente la palabra de Dios se encarga de decirlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios así, en el verso 14 del capítulo 10, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y hay otra palabra que da el autor de Hebreos diciendo, cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Te das cuenta qué importante que es tener en claro de que yo ya no tengo que hacer nada para que Dios me ame? Sino Dios no me bendice por lo que yo hago, Dios me bendice por lo que yo soy, su hijo. Es que Él quitó esa deuda que me era adversa. Él quitó un acta que nos era contraria. Él la clavó en la cruz. Él obró sobre nuestras vidas, dándonos justamente la posibilidad de ser libres de algo que tenía un derecho legal sobre nosotros. De alguien, mejor dicho, que tenía un derecho legal sobre nosotros, que era el enemigo de nuestras almas. Había alguien que decía, Raúl es un pecador, no está habilitado. Juan es un pecador, José es un pecador, Marta, María, son pecadores. Era un acta que había, era una posición, ¿sí?, de legalidad que nos exhibía y que realmente, a la luz de la ley, nosotros estábamos inhabilitados de estar en comunión con Dios. Pero resultó que hubo alguien que tomó nuestro lugar, resultó que alguien pagó el precio, resultó que alguien cumplió la ley por completo, un sacrificio perfecto y para siempre. Y a través de la gracia, Él nos reconcilió con Dios. Ahora sucedió algo muy importante. El versículo 15, capítulo 2 de Colosenses dice, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Es que el enemigo tenía poder sobre tu vida y sobre mi vida a partir de ¿qué? De la obra de que hizo justamente el enemigo al ingresar el pecado en el huerto del Edén. Es que el pecado era inherente de la raza humana cuando ingresó a través de Adán. Y como dicen bien las Escrituras, por cuanto todos habíamos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo alguien que pagó el precio. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese quitó un acta que me era contraria. Un acta que establecía que había una deuda. Yo era deudor y Él pagó mi deuda. Él anuló una deuda que me era adversa. La deuda de que hacía de que yo fuera un infractor de la ley de Dios. Y ahí me reconcilió con papá. Pero no solamente eso, sino que Él quitó
desarmó, dice la palabra, en el verso 15, a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Le sacó el derecho legal. Había alguien que nos decía, esto es lo que ha hecho Raúl, esto es lo que a Raúl le impide acercarse al Padre, él es un pecador, él ha hecho esto mal, él ha tenido estas faltas morales, él ha tenido tal comportamiento, pero Jesús quitó esto y lo clavó en la cruz y desarmó a los poderes y a las potestades. Los desarmó. No tenían más poder. No tenían más autoridad sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios lo que lo hace posible en nosotros. Por eso, para estos días, es necesario que vos te reconozcas en la gracia de Dios. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero Josué recibe esa palabra al tomar la conquista de una tierra prometida y donde él tenía que, por medio de sus logros, alcanzar la conquista y posicionamiento para así gobernar una tierra que fluía leche y miel y que Dios le había prometido. Antiguo pacto. En el nuevo pacto, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El esfuerzo no es humano, el esfuerzo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo quiero invitarte que en esta noche reconozcas que es por la gracia de Dios que no tiene más poder sobre tu vida lo que antes tenía poder. En medio de la inseguridad aparecen los fantasmas del pasado. En medio de la incertidumbre aparece el fantasma de los actos que uno cometió. Hace poco tiempo alguien me decía que él tenía temor de que el mal comportamiento que había tenido en su vida diera lugar a que sus hijos sufrieran el castigo de su vida. Le dije, tenés que tener paz. No solamente cuando te entregaste a Cristo, Cristo perdonó tus pecados, sino que despojó de autoridad a aquellos que tenían el poder sobre tu vida. La Biblia nos dice, los humilló en público para exhibirlos en un desfile triunfal. Eso fue lo que sucedió. Y en este acto de amor y de gracia, Dios nos libera del poder del pasado sobre nuestras vidas. Así que yo quiero que sepas que en estos momentos donde necesitamos paz, seguridad en nosotros, quiero que sepas que hay alguien que desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Y ese fue papá. Ya no hay acta contraria. No hay decretos de miseria. Porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 1, verso 3, que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual desde los lugares celestiales. No hay un temor a que haya un decreto de pobreza sobre mi vida, porque es Dios el que me ha bendecido. Y es por la gracia. No he hecho nada más que a través de la fe acceder a esa gracia que me reconcilia con Dios y que me posiciona en un lugar de hijo. Yo quiero en esta noche invitarte a que puedas tener esa paz en tu corazón, abrirle a Dios tu vida, reconocer en Cristo aquel que quitó el acta que te era contraria. El acta que te era contraria era la que te decía que era pecador. ¿Cuál es el acta que te decía que era pecador? La ley de la palabra. Y es por eso que Él la cumplió a la perfección, y estando nosotros en Cristo vemos justamente el cumplimiento. Porque de esto se trata. De esto se trata. De estar en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que
Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en sus mentes. Esto es lo que ha hecho el Señor. Ha puesto su ley en nuestro corazón. ¿Dónde estaba antes la ley? En el antiguo pacto la ley estaba fuera. Yo tenía que hacer para cumplir la ley. En el nuevo pacto yo tengo que creer para que la ley se cumpla en mí. Lo que ha cambiado es que hay una realidad espiritual a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nos posiciona en una legalidad que nos hace hijos, coherederos, pero también nos hace puros, limpios y santificados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la gracia. Es la gracia de Dios la que lo hace posible. No tengo temor, no, porque dice la Biblia que Él dice: pondré mis leyes en su corazón, les escribiré en su mente, y después añade: nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Nunca más se acordarán. No tengas temor de lo que hiciste, forma parte de tu pasado. Hoy hay una nueva vida en Cristo. Hoy sos una nueva criatura. Pero es porque no es que se sacó el decreto de pobreza, se sacó el decreto de enfermedad, no, se sacó el decreto de la ley que nos era contraria. Es la ley la que nos marcaba como pecadores. Se quitó del medio. Se quitó la ley del medio. Estaba Dios, estaba la ley y estábamos nosotros. Se quitó en el medio y la clavó en la cruz. ¿Por qué la clavó? Porque Él la cumplió a la perfección. Algo que ni vos ni yo podemos hacer, pero que Cristo lo hizo. Y que si nosotros estamos en Cristo, un espíritu somos con Él. Y si Él la cumplió, nos hace a nosotros cumplidores de esa ley. Por eso yo te invito a que tengas paz en este tiempo. Tengas paz. No significa de que no volveramos a pecar. La palabra de Dios dice en la primera epístola del apóstol Juan de que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentirosos a Dios. Pero que si nosotros pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Hay una salida. Te equivocaste, cometiste un error, volviste a caer a un lugar donde antes ya habías caído. Hay una salida que Dios te da. Él quitó el acta que era contraria. Ese que quitó el acta que era contraria es el que te da la oportunidad de restablecer tu comunión con Él. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. La obra de Cristo quita del medio el acta, la deuda que nos es adversa, y Él la cancela. Yo te voy a invitar en esta hora que puedas tomarte unos instantes para hacer una oración y declarar en fe que esta obra de la cruz es una realidad en tu vida y que tus pecados no tienen nada que ver con vos, que tu pasado no tiene nada que ver con tu vida. Yo te invito en esta hora a que hagamos juntos esta oración diciendo así: Papá, en esta noche te damos gracias porque nos reconocemos que por medio de la fe y a través de la gracia, tú has obrado en la muerte de Cristo para darnos la oportunidad de que el acta que nos era contraria, la deuda que nos era adversa, fuera quitada del medio y tú la cumplieras plenamente. Es esa acta, esa deuda, la que saldó Cristo en la cruz. Es por eso que en esta hora tenemos paz, porque creemos que nunca más te acordarás de nuestros pecados y que tú, Señor, renuevas tus misericordias cada mañana. Señor, echamos fuera el temor de nuestros corazones, echamos fuera toda inseguridad, echamos bajo la poderosa mano de Dios todas nuestras ansiedades, esperando tu exaltación. Te damos gracias, papá, por haber enviado a tu Hijo
para que tomara nuestro lugar, para que quitara ese acta, lo cumpliera por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto, amados hermanos. Hemos tenido un comienzo de transmisión un poco accidentado, pero ya la palabra ha sido impartida. Será hasta nuestro próximo punto de encuentro, que será el domingo a las 12 del mediodía. Dios los bendice.